pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, El efecto socioemocional de la pandemia en el aprendizaje. Cómo emprender nuevos caminos desde lo vivido. Un espacio propiciado por la Fundación Terpel, un importante aliado de la educación pública en nuestro país, quien en alianza con la Asociación Visión Social desarrollan actualmente el programa Escuelas que Aprenden, que busca fortalecer la calidad educativa colombiana. Para este importante tema, quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados, a nuestros dos expertos. Nuestra primera invitada es Adriana González Osorio. Ella es asesora del programa Escuelas que Aprenden en un tema maravilloso que es el de escuelas de familia y desde donde hace más de 10 años ha asesorado tanto instituciones educativas como a las familias para ayudarles a fortalecer ese importante vínculo. Adriana, buenos días, bienvenida. Julie, buenos días, muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas. Qué rico poder estar acá compartiendo un poco de lo que he vivido durante este tiempo de recorrido con Escuelas que Aprenden. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y nuestro siguiente invitado es Óscar Fernelli Matías. Él es asesor de currículo también en el programa Escuelas que Aprenden y desde hace más de 15 años ha venido asesorando comunidades educativas dentro y fuera del país en temas como currículo, habilidades socioemocionales, perdón y reconciliación en la escuela, entre otros importantes temas. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Julie. Buenos días. Adriana, buenos días. Gracias a la Fundación Terper por este espacio. Gracias a todos y a todas los que están conectados en este momento. Gracias a ti por acompañarnos también. Bueno, estamos atravesando una serie de cambios muy importantes, algunos producto de la pandemia, otros producto de los intensos movimientos sociales que se están presentando en este momento en nuestro país. Y cuando miramos nos damos cuenta del efecto socioemocional que esto está teniendo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y esto nos pone de cara a un reto muy importante que están en este momento enfrentando, por un lado, los maestros y directivos y por otro lado también las familias. Por eso es tan importante abrir estos espacios de diálogo y discusión para poder profundizar en estos temas y hallar rutas. Así que voy a pedir también vamos a trabajar el tema a lo largo de 3 preguntas fundamentales, ¿listo? Vamos a reflexionar sobre esas 3 preguntas centrales y al final voy a pedir a nuestros participantes, a la audiencia, quienes nos están escuchando, que nos regalen también en el chat sus preguntas y sus comentarios. Sería interesante que nos compartieran su nombre, la ciudad desde la cual nos escriben y sus comentarios o preguntas, ¿listo? Muy bien, sin más preámbulo, quiero dar inicio a nuestra conversación con la primera pregunta y es, ¿qué impactos, qué consecuencias tendrá lo que hemos vivido desde el año 2020 en el aprendizaje de nuestros estudiantes a futuro? Y quisiera que comenzáramos con Adriana. Adriana, ayúdanos a reflexionar sobre esta primera pregunta. Claro que sí, Julie, qué pregunta tan bonita, porque nos invita a inventariar un poco lo que nos ha dejado la pandemia en relación con la experiencia educativa en casa, que es donde yo quiero centrar mis reflexiones, que voy a resumir en 3 aspectos que considero son muy significativos. El primero es el haber experimentado eso que en la Constitución Política ya nos lo vienen diciendo desde 1991, y es que la educación es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. En este caso el Estado lo representan las instituciones educativas, aunque creo que esto siempre lo hemos sabido, como que no era tan claro y la tendencia era pensar que lo educativo y el aprendizaje solo tenía lugar en la escuela, cuando realmente la educación es un ecosistema que se entreteje entre estos 3 actores: los docentes, quienes representan a la institución educativa, a la escuela, la familia y la sociedad que tiene que ver con todo el ámbito comunitario, el barrio, los vecinos, etcétera. Entonces, estar viviendo esta educación en casa nos ha permitido comprender cómo es eso del aprendizaje, cómo es que la familia puede acompañar, reforzar y también incidir en los procesos escolares de los niños y de las niñas. Este considero es un primer aprendizaje que para mí es supremamente valioso y que nos lleva a un segundo aprendizaje que tiene que ver con el florecimiento de una mayor empatía y de reconocimiento hacia la labor de los docentes.
Ahora que tenemos a nuestros hijos sentados en el comedor de la casa estudiando, nos hemos dado cuenta lo compleja que es la labor de enseñar. Una mamá en Sincelejo, donde he tenido la oportunidad de acompañar el componente de, escuelas de familia del programa EQA durante este año de pandemia y en este nuevo formato virtual, nos aportaba en un espacio, en un taller, que ella se sentía muy, muy agradecida con la docente porque ella por fin logró entender lo que la docente le decía antes de la pandemia sobre que su hijo necesitaba mayor acompañamiento, que el niño tenía dificultades de aprendizaje y ella decía, yo me molestaba muchísimo porque yo no entendía por qué la profesora simplemente no lo manejaba, eso era problema de ella. Y ahora que tengo a mi hijo aquí en la casa, me doy cuenta que no quiere sentarse, que no quiere hacer las guías, que no quiere coger el lápiz. Entonces yo tuve que llamar a la profesora y decirle, profe, usted tiene razón, mi hijo no tiene dificultades, ¿yo qué puedo hacer? Y la profesora ha hecho un acompañamiento muy interesante. Pero lo que me pareció también muy bonito de la mamá es que decía, yo considero mucho a esta profe porque es que mi hijo es uno. Y si a mí logra desesperarme porque yo no sé cómo manejarlo, ¿cómo hará esta profe con el grupo que son más de 30? Entonces, en mi concepto, este reconocimiento es muy merecido y es producto de que las familias nos hemos puesto en los zapatos de los docentes. El tercer aprendizaje que creo yo nos ha dejado también estos tiempos de confinamiento social, de estudio en casa, tiene que ver con el uso positivo de la tecnología y de la virtualidad como mediadores del aprendizaje. Anteriormente, me refiero a antes de la pandemia, el uso de dispositivos en los niños y en las niñas no era muy bien aceptado. Incluso se aconsejaba que solo debía usarse una vez cumplieran la mayoría de edad, que no debían estar en redes sociales, que buscar en internet podían encontrarse muchas cosas. Pero esto del estudio en casa nos ha permitido comprender que la tecnología y la virtualidad no son en sí mismas un problema, mientras el objetivo de su uso sea, como es este el caso, un medio para hacer posible el aprendizaje. Ahora los niños y las niñas se reúnen con sus docentes a través de plataformas digitales, Meet, Zoom, entre otras. Los docentes han creado grupos de WhatsApp a través de los cuales se comunican con las familias, con los estudiantes y brindan lineamientos para poder dar continuidad a ese proceso educativo en casa. Entonces, el poder tener otra percepción sobre el uso y las ventajas de la tecnología y del mundo virtual ha sido una lección muy, muy interesante para todos. Y el tercer aprendizaje también lleva una consecuencia que es bastante importante y debemos tener en cuenta, y es un reto, cómo conciliar el uso de la tecnología y los tiempos para compartir con el otro. Ahora pasamos muchas horas frente al computador, pasamos muchas horas en estos espacios virtuales y el reto es poder determinar o poder intentar que la tecnología no invada todo el tiempo ni todos nuestros espacios. Es como aprender a balancear nuestra cotidianidad entre los espacios virtuales y los espacios reales. Yo creo que dejaría por ahí, esa sería una consecuencia interesante, poder establecer esa relación y definir cómo vamos a movernos ahora entre lo virtual y lo real. Excelente, Adriana, gracias. Mira, educación, responsabilidad de todos, importante articulación escuela-familia y la tecnología al servicio de este vínculo y de cómo todos vamos aportando y sumando a ese aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Oscar, ¿qué puedes agregar desde la mirada institucional a esta importante pregunta? Adelante. Gracias, Julie. Bueno, yo creo primero que como estamos hablando de unos impactos y consecuencias importantes desde el 2020, bueno, si uno hace una mirada profunda, podría decir que también hay un tema de brechas y desigualdades clave, ¿no? Que genera unos impactos importantes en las relaciones de la escuela, pero también en las relaciones de la familia. El hecho de no tener la posibilidad de que todos accedan al Internet, de que no todos tengan la posibilidad de comunicarse de la misma manera con sus docentes, de que las familias a veces tengan que escoger entre tal vez el comer o el llevar la cotidianidad o el conectarse a la escuela. Eso genera unos impactos importantes. Entonces, aquí hay unos impactos emocionales clave y unos impactos en el aprendizaje.
esos impactos van a tener unas consecuencias que ya están pasando en la escuela y es cómo se organizan de una manera diferente, cómo se tienen en cuenta las necesidades del contexto, ¿sí? Yo ya no puedo estar solo pendiente de lo que las orientaciones del ministerio me den en términos de DBA o de estándares básicos de competencia o de contenidos para las escuelas que siguen trabajando por contenidos desafortunadamente, sino que tengo que mirar el contexto y a partir del contexto hacer una revisión nueva de lo que está pasando, generar unas resignificaciones de mi proyecto educativo institucional, pero miren que dentro de la familia también eso tiene un impacto clave y es cómo organizo mis rutinas. Si ustedes se dan cuenta, los impactos claves en este tipo de crisis son perder esa sensación de seguridad, perder la organización de las rutinas, perder la posibilidad de tener un día a día como lo teníamos antes. Entonces, frente a ese tipo de crisis hay reacciones. Hay unas reacciones que pueden ser normales frente a algo anormal, ¿sí? Es decir, aquí tiene que haber una mirada histórica. Entonces, esa mirada histórica es entender que esto que pasó a nivel pandemia, primero, pues es comparable un poco con la primera, la peste española de 1919 a final de la Primera Guerra Mundial, el impacto que generó la Segunda Guerra, pero bueno, el impacto también de la crisis económica del 29, pero este impacto a nivel global, pues tiene unas consecuencias fundamentales en donde los expertos plantean que la salud mental es un reto clave en este momento. Por eso digo que las familias y las escuelas, un poco como lo viene planteando Adriana, tienen que empezar a generar otros tipos de comunicación que ya han venido generando, pero también otro tipo de organizaciones, es decir, desnaturalizar eso que la escuela nos traía como cierto, las áreas aisladas, los planes de estudio inamovibles, los contenidos pues definitivamente esquemáticos que tenían que verse sí o sí, y resulta que todo esto nos está cambiando. Entonces la palabra un poco acá que impacta las vidas de todos nosotros y de todas nosotras es pues la incertidumbre, cómo la incertidumbre pues va a generar otro tipo de posibilidades, otro tipo de consecuencias también para la organización, vuelvo y repito, tanto de las instituciones educativas como de las familias. Pero acá hay un tema también más profundo y es que antes de la pandemia hay unos estallidos sociales que parecen aislados, pero no son aislados, tienen unas rutas frente a lo que está pasando a nivel socioeconómico, sociopolítico también, en Francia, en Chile en el 2019, en Túnez, en el Líbano y en Colombia. Si nosotros recordamos, es como si la pandemia hubiera frenado un poco ese estallido social, pero en este momento lo estamos viviendo nuevamente. ¿Eso qué significa? Pues que aparte del virus, ¿cierto? Aparte de todo el cuidado y lo que las noticias y los medios de comunicación generan a veces incluso con toxicidad sobre el virus, pues también tenemos que afrontar una nueva incertidumbre y es esto de la seguridad frente a lo social, es decir, un niño o niña que salían en las horas de la tarde o se reunían con sus amigos o salían por lo del desayuno de la mañana en la noche, ya no lo van a poder hacer porque en este momento todo este miedo que está generando y esta incertidumbre que genera lo político, lo social, pues también va a tener unas consecuencias importantes. Entonces es aquí donde yo planteo que la organización debe ser clave, la nueva organización, tener unas nuevas posibilidades de generar conversaciones entre los equipos internos de las instituciones, pero también en las familias, porque esto es algo que no se puede tapar, no podemos encapsular a los niños o a las niñas. Sí debemos tener unas herramientas clave, es en qué momento se habla, pero también a qué edad le estoy hablando, tener en cuenta el desarrollo, la edad de desarrollo de los niños y las niñas. Yo creo que para comenzar esta conversación y ojalá pues desde el chat ustedes puedan participar también poniéndonos sus apreciaciones y sus preguntas para que esto pues genere también esta conversación porque seguramente hay muchas preguntas frente a esto, muchas inquietudes y también pues muchas sugerencias desde lo vivido en los territorios.
Gracias, Oscar. Gracias por esa reflexión, porque nos estás abriendo un poco más el panorama de conversación del tema que nos convoca hoy. Y es que justamente tenemos frente a nosotros, a partir de estos grandes cambios históricos, políticos, económicos que ustedes están mencionando, la posibilidad de ver oportunidades nuevas, ¿cierto? De tener esa nueva perspectiva, hacernos esas preguntas diferentes, esa organización distinta también de las rutinas y aprender a movernos en ese escenario de incertidumbre que tú mencionas. Si hay algo cierto que tenemos en este momento como humanidad y como país es la incertidumbre y tenemos que estar empezando a pensar cómo vamos a adaptarnos a ese cambio. Reitero la invitación que haces para que las personas que están conectadas con nosotros en este momento nos regalen sus comentarios y sus preguntas a través del chat. Vienen todavía unas preguntas bien importantes y justamente para seguir avanzando, en este mar de información que ustedes mencionan, hay tantos expertos dándonos sus conceptos, modelos pedagógicos, hay mucha información, ¿verdad? ¿Qué es eso que nosotros deberíamos priorizar? ¿Cuáles son esos saberes y esos aprendizajes que tenemos que tener en cuenta a partir de este momento, tanto en las casas como en las escuelas frente a lo que viene? Y esta vez quisiera que comenzáramos con Oscar. Adelante. Bueno, yo creo que siguiendo un poco la línea de lo que venía planteando para hablar un poco sobre esta pregunta, creo que es como cuando uno va en una cabina despresurizada de un avión, baja la máscara de oxígeno y la instrucción siempre es póngasela usted primero para poder ayudar a otro. Entonces acá es clave que en esa metáfora de la máscara de oxígeno podamos entender que como adultos, primero, sea en la escuela o en la casa, en el hogar, lo primero que debemos hacer es nosotros acompañar al otro siempre y cuando tengamos las herramientas primero. No podemos acompañar a otro hasta donde nosotros mismos no hemos ido. Entonces, esa sería como el primer aprendizaje, entender que de acuerdo a lo que yo filtre, tanto cognitivamente, en información que a veces, vuelvo y repito, es lo suficientemente tóxica para desestabilizarnos, saber un poco por medio, ya ustedes se han dado cuenta que las audiencias son críticas, el mismo hecho de lo que ustedes ven más allá de los medios de comunicación normales, pues en las redes, digamos en las comunidades internas de los territorios, también hay otro tipo de posibilidad de generar ese pensamiento crítico y es plantearnos cómo generar también herramientas desde lo socioemocional y también internamente en las escuelas, pero nosotros primero como adultos para poder. Ahora bien, eso no se debe limitar a las conversaciones con los adultos. Debemos, vuelvo y repito, tener la posibilidad de que los nuevos aprendizajes que se den en este momento sean reconocidos no desde el discurso oficial de lo que pueden ser para nosotros como adultos los aprendizajes, sino escuchar a las personas, es decir, a los niños, las niñas, a los jóvenes, qué es lo que necesitan en este momento aprender, qué herramientas sienten ellos también que son importantes trabajar dentro de la familia y dentro de la escuela. Ahora bien, esta máscara de oxígeno en el avión despresurizado, pues no nos debe generar el miedo constante, nos debe generar la posibilidad ya en la respiración de tener unos nuevos espacios, ¿sí? Y en esto quiero pues hacer énfasis en lo que han hecho las comunidades rurales o las comunidades más vulnerables en el territorio nacional, de empezar a generar herramientas para comunicarse con las familias, pero también tener unas organizaciones internas. Por ejemplo, saber que si del 100%, el 80% de nuestros niños y nuestras niñas, por ejemplo, pueden adaptarse de alguna manera, generar herramientas, incluso a veces autónomas para superar este tipo de crisis, pues va a haber un 20% que seguramente esté deprimido o ansioso, ¿sí? Es decir, ansioso porque el futuro me da miedo, entonces en ese futuro tan incierto y con tanto miedo hay signos de ansiedad, pero también puede existir ese querer anclarse al pasado que ya no está, y ese anclarse al pasado pues me va a llevar a la tristeza y a la depresión. Entonces es ahí donde como adulto debo detectar
cuáles serían los caminos importantes, generar unas rutas dentro de las instituciones. Acá son claves los equipos de orientación y de apoyo escolar, porque en las familias muchas veces pues no van a existir estas mismas herramientas. Entonces es clave tener la posibilidad de una organización, de un equipo escolar que permita generar este tipo de seguimiento a los estudiantes que tienen estas posibilidades o estas respuestas que dentro de todo son normales, no son anormales. Es decir, lo que está pasando afuera puede ser anormal para nosotros en la cotidianidad en la que estábamos, pero hay unas reacciones que dentro de todo son normales, el hecho de no querer hacer la tarea, de no querer conectarse, de no querer hacer la guía, de no querer volver a la escuela. El 90% a nivel mundial de los niños y las niñas han estado desconectados de la escuela en algún momento por diferentes razones, y el hecho de volver a la escuela, volver a conectarse de alguna manera, volver a recibir el apoyo de los maestros y las maestras es clave, porque vuelvo y repito, muchas veces en las familias se necesita ese apoyo, porque en las familias se vuelve un espacio más informal. Se necesitan también entonces espacios un poco más orientados hacia las familias, y eso es lo que han venido haciendo muchas instituciones que nos han dado a conocer experiencias en cómo empiezan a trabajar mancomunadamente, independientemente de las áreas a las que se pertenezca. Por ejemplo, un aprendizaje clave en la escuela es responder a otro tipo de valoración de los aprendizajes, ¿sí? Yo no puedo generar la misma calificación o el mismo promedio en unos contenidos cuando la situación, por ejemplo, de la misma sobrevivencia, del mismo tener que escoger, como decía yo antes, entre la conectividad o el plato de comida, pues está pasando. Entonces, frente a esto es clave definir cómo quiero en equipo, independiente, vuelvo y repito, de la función que tenga, del área que yo esté trabajando en la escuela, cómo como ser humano puedo empezar a generar otro tipo de posibilidades de acercamiento, ¿sí? Esas serían como algunas posibilidades y algunos aprendizajes que hemos tenido, pero que también debemos como potenciar, porque es ahí donde vamos a poder hacer la diferencia desde las escuelas. Gracias, Oscar. Qué potente lo que nos estás diciendo, porque nos haces pensar que primero tenemos que ser conscientes nosotros como adultos, con esa metáfora de la máscara de oxígeno, cómo estamos nosotros llevando adelante esta situación, reaccionando como fuente también de nuestros estudiantes. Es importante tenerlo en cuenta como un punto de partida, ser conscientes de cómo nosotros estamos de alguna manera enseñando también desde el ejemplo a nuestros estudiantes. Adriana, ¿tú quisieras agregar algo a esa pregunta? Adelante. Gracias, Julie. Sí, yo quisiera apuntar dos elementos que también considero son supremamente relevantes en esta línea de capitalizar los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, específicamente del estudio en casa. Por un lado, la autonomía. Yo creo que con todo lo que hemos vivido de estudio en casa, el acompañamiento, el hacer las tareas, pero además cumplir con todas las demandas del mundo doméstico, que de hecho se han incrementado porque ahora todos estamos en la casa todo el tiempo, debemos resolver todas las situaciones que antes las hacíamos fuera de casa, ya todo sucede al interior del hogar. Además del mundo laboral para las mamás, los papás y en general los cuidadores que están al frente de ese acompañamiento escolar, pero que además debemos también cumplir con las responsabilidades laborales, el procurar el desarrollo de nuestros hijos como seres autónomos es supremamente importante, obviamente reconociendo el momento del ciclo vital por el cual atraviesan, es decir, no es lo mismo la autonomía que logra un joven de octavo o de noveno grado a la autonomía que puede alcanzar un niño o una niña de quinto de primaria o un preescolar. Son momentos de la vida diferentes, pero en cada momento de la vida podemos aprender sobre lo que significa ser autónomos, hasta dónde podemos delegar en ellos responsabilidades, hasta dónde necesitan nuestro acompañamiento y cuándo ya es prudente dejarlos caminar solos. Al inicio de la pandemia, los padres, las madres de familia, los cuidadores, así como los docentes, entramos en crisis, en conflicto con el desarrollo de las tareas, el cumplimiento de horarios, cuántas horas debía durar una clase virtual, qué tantos trabajos se podían dejar para que los niños los hicieran.
Para las familias también fue supremamente crítico el acompañar esas tareas, el explicar temas que ya a nosotros se nos han olvidado. Entonces, con ese temor de cómo hago para que el niño responda si no lo quiere hacer, pero además no entiende y yo tampoco sé cómo hacerlo, muchas familias, papás, mamás, terminaron haciendo tareas, adelantando cuadernos, presentando trabajos, con tal de que sus hijos no se atrasaran o no obtuvieran una mala nota. Esto precisamente no genera autonomía. Creo que hemos logrado aprender con el tiempo que cada uno de los niños, niñas, jóvenes van a su ritmo, y que con la virtualidad pues también se ofrece esa posibilidad de desarrollando un proceso de acuerdo a las capacidades que tengan no solamente los estudiantes, sino también las familias. En este punto quisiera traer a colación un aporte de Marta Nussbaum que nos habla de las capacidades y las oportunidades, haciendo alusión al tema de la justicia social y ubicar este concepto en el contexto de la familia. En tiempos de pandemia, la pregunta de qué son capaces las familias para aportar al proceso de sus hijos, al proceso educativo de sus hijos o de sus hijas, nos llevaría necesariamente a responder con depende. ¿Y de qué depende? Dice la canción, de según cómo se mire, ¿cierto? Pero de según cómo se mire no solamente, porque es que el que mira está afuera. Depende también de cuáles son las capacidades con las que cuenta la familia. Decía Óscar hace un momento, las herramientas que tenga la familia y versus las oportunidades que ofrezca el contexto. Una mamá en Sincelejo, me gusta traer estos ejemplos porque para mí ha sido todo un aprendizaje el desarrollo del componente virtual y lo he hecho en Sincelejo, y una mamá en Sincelejo como para entender lo que acabo de decir, apuntaba en el taller y decía, yo tengo 3 hijos, todos seguiditos, todos en primaria y solamente tenemos un celular. Entonces cuando empezó la pandemia y nos tocaba conectarnos, pues decidimos que con un solo celular cada uno iba a estudiar un día. Y de esta manera, pues el profesor y los profesores entendieron que mis hijos se conectaban solamente uno o alguno de los 3 alcanzaba 2 días a la semana, y de esta manera se escuchaban las instrucciones y desarrollaban las guías. Entonces, fíjense cómo desde la carencia, en este caso de acceso a dispositivos, se pudo suplir de una manera creativa esta necesidad de continuar el proceso educativo. Entonces, el anterior ejemplo es la realidad de muchas familias que en estos tiempos han tenido que resolver la educación de sus hijos de acuerdo con sus capacidades, pero también de acuerdo con las oportunidades que el contexto les ofrece. En este caso particular de la educación, ¿quién ofrece la oportunidad? Pues el docente, la escuela. Entonces, los docentes ya cada vez más cercanos a las realidades y con privada, de esa vida cotidiana de las familias, entienden que cada uno de sus estudiantes vive una realidad familiar diferente. Ahora, también hay familias que no han tenido acceso a la virtualidad, porque donde viven no hay señal, y es el caso de las zonas rurales, donde simplemente no. Los docentes han encontrado la forma de llegar hasta las casas de los estudiantes y llevarles las guías para que ellos puedan avanzar en sus procesos. Esto también es una experiencia que viví en Sincelejo. Hay instituciones educativas que tienen sedes en el área rural y allá no llega el internet, allá no tienen la posibilidad de conectarse a ninguna red virtual. Entonces, esto para cerrar, diciendo que el gran aprendizaje ha sido la creatividad, la resiliencia y la asertiva gestión de las emociones que han tenido lugar en estos tiempos de confinamiento frente a la necesidad de dar continuidad a los procesos educativos, como a pesar de las pocas capacidades económicas, técnicas, geográficas, etcétera, se encuentran oportunidades para satisfacer una necesidad de educación, y esto la escuela ha logrado entenderlo. Entonces, frente a la pregunta ¿qué debemos tener en cuenta de aquí en adelante? Yo diría que como familia, tener en cuenta que somos capaces de afrontar dificultades y sortear creativamente soluciones para continuar en este camino de la educación. Sería eso. Creatividad, tolerancia, recursividad, ¿no? Manejo emocional, y eso tan importante que mencionas de la autonomía como una de las principales habilidades socioemocionales para hacerle frente a la incertidumbre que si vamos todavía un paso más allá y pensamos un poco lo que seguramente está en este momento pasando por la mente de nuestros maestros, de los padres de familia, por algo más concreto,
puntual, más práctica, es la tercera. ¿Qué herramientas, qué transformaciones reales necesitamos hacer en este momento, tanto en nuestras casas, para potenciar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué dirían ustedes a eso? Adriana, arranquemos contigo. Adelante. Claro que sí, Julie. Yo creo que para potenciar el aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas, y respondiendo también un poco a la pregunta central de este conversatorio sobre cómo emprender nuevos caminos desde lo vivido, es muy importante el acompañamiento amoroso, el aceptar que como adultos responsables del cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, debemos asumir con autoridad y desde el ejemplo actitudes que favorezcan un ambiente de aprendizaje. En ese sentido, yo quiero mencionar dos funciones parentales positivas que propone Antonio Orduño. Él es un psicólogo mexicano que ha producido material interesante durante este tiempo de pandemia. Y estas funciones son, la primera, el apoyo incondicional. Este apoyo tiene que ver con asumir que caminamos al lado de nuestros hijos, no por ellos. Nuestro deber es estar ahí para ellos, pero no caminar ni cargarlos. Y que ellos comprendan que es así, que estamos ahí y que a pesar de lo que suceda, siempre vamos a estar a su lado, que los niños y las niñas entiendan y esto les disminuye su ansiedad y angustia frente a es que siempre debo obtener buenas notas para que mi papá o mi mamá no se pongan bravos, o más bien tener claro que equivocarme hace parte del proceso, no saberlo todo también hace parte del proceso, sacar buenas notas puede suceder muchas veces, pero también que no suceda hace parte del proceso. Olvidarme de enviar una tarea también, pero que esto no tiene que ver en ningún momento con la relación, ni con el amor, ni el apoyo incondicional de mi familia. En ese sentido, quiero retomar la metáfora de Oscar y es utilicemos esa máscara de oxígeno, respiremos profundo y cuando el niño diga, mami, me equivoqué, me saqué mala nota, tenía que enviar un trabajo y no lo hice, tenía que llenar esta guía y no la hice, entendamos que están viviendo un proceso, ¿no? Que a veces también está bien no querer entrar a clase, estar cansados, estar aburridos. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de esa máscara de oxígeno como adultos responsables, podemos respirar y darle también esa parte de tranquilidad a nuestros hijos y decirles, no te preocupes, podemos buscar otras salidas, vamos a mejorar, bueno, etcétera. Y la otra función parental positiva es el control normativo y respetuoso. Ortuño lo resume metafóricamente en una frase que me parece muy bonita y es besos sin límites, pero límites con besos. Esto significa que el amor que sintamos por nuestros niños y niñas puede ser infinito, ¿no? Pero también que debemos tener claro en qué momentos debemos ser firmes sin dejar de ser amorosos. Podemos decir no sin dañar al otro, hacer uso de las razones y de las explicaciones para establecer límites cuando esto sea necesario. Ya para cerrar esta intervención, en la medida en que estas funciones parentales puedan vivirse como parte de nuestras dinámicas familiares, seguramente que el aprendizaje se potencia. Es más fácil aprender cuando yo me siento tranquilo, cuando me siento querido, cuando entiendo que es importante y por qué tengo que presentar una buena nota o lograr una calificación alta. Esto de las notas es importante también reevaluarlo al interior de las familias y preguntarnos qué es lo que queremos. ¿Queremos hijos o hijas 10 o queremos hijos o hijas felices? Dejaría por ahí, Julie. Gracias, Adriana. ¿Queremos hijos o hijas felices? Wow, muy potente tu pregunta, tu reflexión. Y claro, eso nos invita a pensar desde adultos, como cuidadores, como padres, como maestros, cómo estamos gestionando esas emociones y cómo estamos reaccionando ante cada una de esas conductas, de esos comportamientos en el día a día que están presentando nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y que, como decía Oscar, desde ellos son respuestas naturales a todo esto que nos está rodeando. Gracias por esas funciones parentales que nos acabas de compartir, que seguramente serán de mucha utilidad para nuestra audiencia. Oscar, adelante, ayúdanos a completar desde la escuela esta reflexión. Bueno, pues yo creo que ahí es importante preguntarnos si primero identificar una herramienta clave es identificar si nos queremos devolver al antes y por qué. Porque si queremos devolvernos,
digamos, en las universidades, las escuelas, los mismos jóvenes que en este momento no están ni escolarizados ni trabajando, están dando una respuesta y es que ellos no se quieren devolver. Entonces nos tenemos que hacer primero esa pregunta como adultos en las escuelas. Y vuelvo al contexto, es decir, en este momento mi contexto educativo, pero también mi contexto comunitario en la familia, mi contexto de territorio, de barrio, qué me está diciendo, de qué me está alertando y qué es lo que yo debo empezar a generar como cambio y como transformación. Ahora bien, para ese cambio y transformación vuelvo a repetir que en el adulto se tienen que hacer preguntas importantes, es decir, ¿será que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes nos admiran en algo? En qué nos admiran? ¿En qué les desagradamos? ¿En qué no somos tan agradables? Nosotros, otra pregunta como herramienta para poder conversar con ellos y con ellas es, nosotros queremos que ellos repitan lo que nosotros vivimos nosotros, queremos que tengan los mismos caminos o queremos que puedan tener otros. Nosotros no podemos esperar y dentro de estos aprendizajes que viene, la gente, jóvenes, niños y niñas, que caminos que seguimos nosotros. Contemplar simplemente que una generación ya me dejó algo y pues continuarlo. Un poco es plantearse, por ejemplo, esta herramienta que están utilizando muchos jóvenes, no solo ambientalistas, sino también muchas escuelas, y es plantearse ya no desde que nos permite la vida, es decir, nosotros hacemos lo que queramos con los recursos, sino que nosotros pertenecemos a la vida. Esa es una herramienta clave, entendernos como parte de lo vivo, como parte de los ciclos también de la vida. Entonces, bueno, una primera herramienta es eso, hacernos esas preguntas. Unas herramientas más puntuales, por ejemplo, a nivel institucional, es empezar a plantearnos cuáles son esos aprendizajes que se necesitan. Ya nosotros hemos, seguramente los maestros y maestras que me están escuchando, pues han podido revisar todo lo que plantean las habilidades para el siglo XXI, cómo generar nuevos aprendizajes en estos tiempos de pandemia, pero definitivamente la invitación es mirar hacia lo interno. Esa mirada interna genera unas micro revoluciones importantes. A veces los equipos de los colegios en los territorios se sienten como impotentes. Entonces, bueno, frente a todo esto que está pasando, ¿yo qué hago? Si yo, por ejemplo, soy de matemáticas, yo soy de biología, yo no vine acá para hablar de lo socioemocional, es muy comprensible que también se sienta esa angustia. Es por eso que un poco el decantar, el parar, ¿sí? El no seguir como si nada hubiera pasado es clave y empezar a generar otro tipo de conversaciones y de preguntas porque ninguno de nosotros estábamos preparados para esta situación. Entonces es importante que esas micro revoluciones de las que estoy hablando se generan a partir de unas nuevas organizaciones y unos nuevos intereses, es decir, plantear unas nuevas misiones, unos nuevos proyectos educativos institucionales que me permitan aterrizar el contexto de lo que está pasando a nivel global. Entonces, creo yo que tanto las herramientas a nivel escolar están, las personas, los equipos las están descubriendo, las familias también, pero hay que ponerlas a socializar y ponerlas a andar. Y siempre, pues, si es necesario, tener otro tipo de apoyo, buscarlo. Digamos que las secretarías de educación muchas veces brindan apoyo, las mismas organizaciones privadas generan otro tipo de apoyo a nivel socioemocional. Hay algunas organizaciones que también a nivel público se vienen organizando para generar redes importantes en el apoyo socioemocional, pero también en la organización curricular innovadora que permita afrontar este tipo de transformación. Por un pregunta como recurso, ¿no? La capacidad de hacernos esas preguntas reflexivas que seguramente nos llevan a unas respuestas bien interesantes sobre qué hacer en el tema del aprendizaje con nuestros estudiantes. Y planteas un concepto maravilloso que es el de microrevoluciones, ¿no? Cómo cada uno de nosotros tiene también ese poder de cambiar su propia vida, en primera instancia, su familia y la comunidad. Mira que nos estás diciendo que
de intervenir con esas micro revoluciones en ese cambio que queremos, en esas transformaciones que queremos ver en lo socioemocional y en el desarrollo de nuestros estudiantes. Y de los dos rescato también la importancia de ir mirando el ser, de formarnos desde el ser, más allá del saber disciplinar, que si bien hoy en día estamos más llamados a formar esas habilidades para la vida, que nos permitan sentirnos parte del entorno, creadores de todo esto que nos rodea. Qué importantes aportes. Muchas gracias por esas conclusiones. Y vamos a ir a ver qué tenemos en nuestro chat. Estoy muy curiosa por saber qué preguntas y comentarios tenemos en el chat, así que quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Yesenia Córdoba. Yesenia, bienvenida. Yesenia, ¿me escuchas? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por dejar sus preguntas y comentarios. Efectivamente, cuéntanos cómo ha estado ese chat. Adelante, Yesenia. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por dejarnos sus preguntas y sus comentarios. Julia, efectivamente tenemos varias preguntas en nuestro chat, muy activos. Y la primera pregunta nos la hace. Ella nos dice qué elementos pueden considerar a nivel de currículo en esa nueva organización que se deben asumir desde las instituciones educativas. Ya listas la responde. Muy bien. Hecha a la medida de Oscar Matías. Muchas gracias por la pregunta. Adelante, Oscar. Realmente hay que hablar de, cuando hablamos de lo como aburrido, como acartonado, ¿no? Pero es definitivamente esa posibilidad de relaciones interactivas que hay entre las personas, es decir, esas incluso dispositivos de poder que hemos naturalizado en la escuela y que es necesario transformar también. Relaciones. Un proyecto común. Entonces, lo primero, si el proyecto común está acotado, coincide, es pertinente frente a lo que necesita mi comunidad educativa, no a lo que necesita, por ejemplo, la prueba estandarizada, ¿sí? Ahí es donde caemos a veces en algunos obstáculos, cuando desde las comunidades únicamente mira entonces es importante entender que desde lo multidimensional del ser, nosotros no solamente estamos hablando en currículo de lo académico, estamos hablando de las capacidades, las potencialidades que tienen las personas, los aprendizajes que ya han recogido en su comunidad educativa, independientemente si son niños de preescolar o de grado 11, ellos ya han recogido unos aprendizajes, unos saberes, y es importante valorarlos también. Entonces, no solamente estamos hablando en lo curricular de ese tipo de organización, sino de replantearme ese proyecto común. Ahora bien, al replantearme ese proyecto común es necesario que yo mire para quién va dirigido ese currículo y quiénes lo construyen, quiénes son los que son depositarios de ese saber y quiénes lo dan. Digamos que ahí eso es algo muy tradicional, pensar que el currículo lo construye alguien que sabe y lo pone al servicio de alguien que no sabe. Entonces, borrar esa parte es importante. Transformar eso es clave, porque las personas ya desde sus comunidades, vuelvo y repito, tienen unos saberes, unos aprendizajes, y es importante tenerlos en cuenta. Pero también, al mismo tiempo, empezar a generar otro tipo de posibilidades de hablar, de que nos hablemos, de que las áreas no estén descontextualizadas, de que no hablemos de contenidos descontextualizados, sino que haya una posibilidad de integración curricular, posiblemente a través de unas preguntas nuevas que nos van a traer las mismas familias. En este tema tanto de la alternancia como de la educación a distancia o remota,
o de la misma relación virtual, pues pueden surgir otro tipo de estrategias que me permitan empezar a entender que los niños y las niñas no pertenecen, por ejemplo, a un solo grado, sino que pertenecen a un ciclo de aprendizaje más grande. Y eso nos permite generar otro tipo de herramientas a nivel, pues, más integrado entre las áreas. Miren ustedes que hay experiencias clave en los territorios donde las guías, por ejemplo, que están mandando a los estudiantes de educación rural, por ejemplo, que están en la ruralidad, pues los profesores, para no enviar 12 guías, hacen 2 o 3 o a veces una, en donde hay varias áreas comprometidas en eso. Lo segundo era un poco el tema que hablaba Adriana ahorita en otra, y era que hay mucho énfasis en la nota, en si mi hijo o mi hija saca buena nota. Pareciera que la escuela se dedicó a eso, a sacar notas, y los padres a revisar cuántas notas se sacaron, los niños a sacar las notas, y resulta que es clave entender, pues, que posiblemente por ahí no es el camino. El camino va a ser el valorar los aprendizajes de otra manera, generar unas nuevas herramientas, sobre todo de metacognitivas, que le permitan a los estudiantes saber en qué nivel de aprendizaje están, y nosotros también como maestros tener unos nuevos instrumentos, posiblemente unas rúbricas de evaluación nuevas que nos permitan generar otro tipo de acercamiento a lo que es el aprendizaje de niñas. Es decir, empezar a generar unas nuevas visualizaciones, unas nuevas valoraciones de lo que de verdad están aprendiendo. A veces nos preguntan los maestros, ¿será que sí están aprendiendo? La pregunta primero sería, ¿nosotros sabemos cómo aprenden? ¿En qué etapa de desarrollo están? ¿Qué nivel de aprendizaje es en el que están nuestros niños y nuestras niñas? Entonces, por ahí en esas transformaciones estamos impactando ya para un currículo más innovador. Y lo segundo es un poco la mirada también frente a cómo nosotros no solamente miramos lo académico, sino miramos también esas transformaciones en los manuales de convivencia o en los pactos de convivencia, en los sistemas institucionales de evaluación, porque eso hay que impactarlo. No podemos pensar que los manuales de convivencia van a ser los mismos, no solo por la pandemia, sino por los estadios de desarrollo. Vuelvo y repito, a veces creemos que el respeto, por ejemplo, que es uno de los valores que aparecen en todas las instituciones, pues todo el mundo lo va a y entiende esa dinámica de la interacción, de la manera diferente a un estudiante de octavo y noveno que está en otro tipo de aprendizaje, en una edad con una búsqueda diferente, y es ahí donde desde la escuela podemos generar pues otro tipo de posibilidades desde lo curricular. Pero siempre se necesitan unos acuerdos internos, un poco el ceder la posibilidad de que no es solo mi área, no es solo mi función, sino es la posibilidad de un proyecto común que, vuelvo y repito, tiene que ser revisado desde el horizonte institucional para que se caiga definitivamente al aula, entendiendo el aula como cualquier espacio de aprendizaje que tengamos en este momento. Gracias, Oscar. Lo que te entiendo es que de alguna manera ese proceso complejo de construcción del currículo, que es el que enlaza todo el objetivo de la institución, toda su misión, ¿verdad? Debe ser construido por todos los maestros de una manera integral, ¿cierto? Y seguramente lo que algunos estarán preguntando en sus casas, tanto maestros como padres de familia, es, bueno, y nosotros desde la comunidad, ¿cómo podemos sumar a ese currículo del que está hablando Oscar Matías? Nosotros, ¿cómo podemos aportar? ¿Qué desde nuestro rol, qué podemos llevar a la escuela? Y sería una pregunta muy interesante para que Adriana nos ayudes también a resolver esos papás que se están preguntando cómo apoyan para ese enfoque escolar, para dar una formación distinta a sus hijos, crear un nuevo proyecto de vida. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo pueden integrarse los padres de familia? Claro que sí, Julie. Es un poco retomando lo que dije al inicio de ese aprendizaje tan importante y tan lindo desde mi punto de vista, y es reconocer que la familia sí es un espacio también de aprendizaje y que realmente lo que potencia el aprendizaje y el bienestar en los niños y en las niñas es que esas dos instituciones logren afianzar el vínculo.
¿Cómo afianzan las familias el vínculo con la institución educativa? Pues acompañando a los niños y a las niñas en diferentes momentos del proceso, en la elaboración de las tareas, en preguntarles cómo se sienten, cómo están, conversar con los docentes, asistir puntualmente a las reuniones. Generalmente las familias antes de pandemia en ocasiones nos molestábamos con otra citación, otra reunión, pero ¿será que es que en la escuela el profesor cree que no tenemos nada más que hacer que ir a las reuniones de la escuela o de la institución educativa? Creo que ya con esto, que con esta vivencia de la educación en casa, somos mucho más sensibles frente a lo que representa la participación de la familia en el proceso educativo. Yo estoy segura que cuando retornemos a esa nueva realidad post pandemia, las cosas van a ser diferentes, porque la familia ahora entendió que realmente el proceso depende de la unión de esos dos, no de esos dos, de esos tres, tal como lo dice la Constitución, porque es que en el ambiente de la comunidad, cuando el niño sale a jugar a la calle, cuando comparte con sus vecinos, con el barrio, también se están generando aprendizajes. Entonces, el poder encontrar ese vínculo asertivo entre estas instituciones creo que es supremamente valioso. Y también creo que ya las familias, a golpe de haberlo vivido durante este tiempo, de ver cómo es que sucede eso en la educación en nuestras casas, ya lo tenemos un poco más claro. Y también cómo los docentes se han sensibilizado mucho más frente a cada uno de los estudiantes. Es un mundo diferente, porque es que los docentes ya tuvieron que conocer la realidad familiar de cada uno de sus estudiantes, cuál es la dinámica, cuál es esa familia con la que vive el niño. Tenemos un sinnúmero de tipologías familiares. Cuando a veces pensamos en familia, uno se imagina el papá, mamá e hijos, ¿cierto? Y resulta que esa es la que menos prevalece. Tenemos en mayoría familias monoparentales, niños que viven solamente con su mamá, niños, niñas que viven solamente con su papá, incluso niños, niñas que son cuidados y acompañados por sus abuelos, por sus hermanos mayores, hogares sustitutos, etcétera. Entonces, el poder reconocer toda esa diversidad de familias y de grupos que acompañan a los niños y a las niñas en sus procesos educativos, creo que es también muy valioso de parte de los docentes. Y de parte de las familias, el poder ser mucho más empáticos con la labor y también darse cuenta que es que esto depende de todos. Creo que sería eso, Julie. Otra pregunta en el chat muy interesante y nos dicen cómo despertar la motivación, el interés en los estudiantes, especialmente adolescentes. Oscar, tú que nos estabas hablando un poco de esas etapas de desarrollo, ¿podrías ayudarnos a responder esta pregunta? Bueno, lo primero es que seguramente va a haber desmotivación en muchos aspectos por lo que planteábamos, es decir, pensemos en un niño o una niña que consiguió su novia, su primera novia o su primer novio en noveno o en décimo, por ejemplo, y a partir de la pandemia no lo pudo volver a ver. Es decir, eso genera unos impactos importantes, una desmotivación, porque hay unas prioridades en la adolescencia. Yo creo que hay algo clave acá y que es importante recordar pues cómo fue nuestra adolescencia, y son adolescencias bien diferentes, pero marcadas por unas necesidades también comunes, ¿no? El hecho de poderme identificar con otra persona, de generar unos pares que me respalden, de no ver la autoridad como algo sagrado y establecido, sino empezar a cuestionar ciertas cosas. Nosotros pues definitivamente como padres de familia y como maestros creemos que a veces vienen incompletos los adolescentes y hay que completarlos, y resulta que esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es el acompañamiento que nosotros podemos generar que tengamos. Lógicamente que hay unos límites que, por ejemplo, como padres de familia podemos tener, ¿cierto? Como maestros seguramente también, pero uno no puede empezar a tener una autoridad si no hay una relación. Es decir, primero debo construir una relación para que eso genere frutos. Entonces, cuando nos hacen la pregunta de la desmotivación, lo más seguro es que el estudiante no se sienta relacionado con eso que lo desmotiva. Si es desmotivado en las tareas de la familia o del hogar, pues no se siente vinculado a la familia, no siente que haya una relación ahí. Si se siente desmotivado frente a lo académico en la escuela, por ejemplo, frente a las tareas escolares, de lo que él o ella necesitan. Empezar a generar, repito, yo no puedo generar unos límites o unas orientaciones si yo no he construido una relación antes. Y si no hay una relación,
pues seguramente lo que va a haber es una desmotivación total frente a muchos aspectos. Para motivar, yo primero debo construir, no esperar productos, no esperar resultados, sino primero generar con el adolescente, con los jóvenes, una relación. Entonces, en eso es esa es la tarea de acompañamiento que debemos tener como adultos. Otra muy aplicar con los padres para tienen ellos el canal. Adriana, adelante. Esa pregunta, y aquí voy a aprovechar para hablar un poco de lo que es el modelo social. El componente de escuelas de familia precisamente ofrece a las instituciones educativas esta herramienta. Esta es una herramienta metodológica para concebir la relación y fortalecer la relación con las familias. Ese vínculo familia-institución que definitivamente es lo que va a potenciar el aprendizaje y el bienestar en los niños y en las niñas y en el proceso educativo. El modelo social lo que nos invita es a que la institución educativa, que la escuela, desde ese proyecto de escuelas de familia, favorezca la generación de espacios a los cuales puedan vincularse las familias, pero no solamente para formarlos, para hacer lo que tradicionalmente se viene haciendo de educarlos para que puedan realizar un buen acompañamiento en los procesos educativos. Claro, eso es importante y eso lo han venido haciendo las instituciones y de ahí todas las charlas y los talleres que hacen donde les dicen, miren, las pautas de crianza son estas, ustedes como padres tienen que hacer esto, tienen que tomar este camino, si es un adolescente entonces hacen esto, si es un niño de primaria, madres, cuidadores, también personas que necesitan desarrollarse, ahí lo importante que puedan ser otros espacios lúdicos, deportivos, recreativos, no solamente yo traigo a la familia para papá tiene que, sino bueno, aquí como escuela también reconocemos que usted tiene unas necesidades, que requiere obviamente una que puede aprender nuevas cosas que le van a servir a usted como mujer, ¿sí? No solamente como madre de familia, también como mujer. Entonces, en la medida en que podamos hacer uso de este modelo social, de estas estrategias creativas, también es importante reconocer cuáles son las capacidades de la institución educativa, ¿sí? Con qué recursos cuentan. ¿Sí? Yo no puedo pensar en que voy a desplegar unas estrategias deportivas cuando en la institución educativa no hay mínimamente una cancha para desarrollar este tipo de actividades, ¿cierto? Pero sí puedo hacer una revisión de con qué contamos, ¿sí? También cuáles son las capacidades de las familias, los tiempos, las necesidades, y poder conciliar a través de este ejercicio qué les puedo ofrecer y cómo puedo reconocer en ellos no solamente un papá, una mamá, un adulto responsable de un proceso educativo, sino también esos seres humanos que requieren contención, que requieren herramientas para manejar sus emociones, que les suscita no solamente el hecho de acompañar el proceso educativo, sino el hecho de vivir un mundo en confinamiento, de vivir todas sus acciones al interior del hogar, de tener que sobrellevar la carga de lo doméstico, pero también de lo laboral, pero también de lo educativo. Entonces, creo que por ahí podría ser muy interesante que la institución diera ese vuelco hacia reconocer en las familias esos seres humanos que también requieren un acompañamiento. Sería eso. Gracias, Adriana. Bueno, quiero contarles que el chat está supremamente activo. Desafortunadamente, por tiempo no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero estaremos tomando nota seguramente para una conversación futura. Adriana, quisiera que nos ayudaras reflexión. ¿Cuál sería tu conclusión a este encuentro? Adelante. Juli, gracias. Bueno, yo creo que hablar de herramientas que aplique para todas las familias, para todas las personas es muy complejo. Por eso hablaba de las capacidades. Entonces, más a modo de invitación, una invitación a modo de reflexión. Yo quisiera invitarlos e invitarlas a pensar en lo que representa el espacio en el que vivimos, la casa, el apartamento, y no importa si este es grande, es pequeño, si es oscuro, si es iluminado, si es en el área urbana, si está en el área rural, si cuenta con comodidades o todavía es un espacio que se puede mejorar. Pensemos en ese espacio que habitamos como nuestro refugio, como un templo sagrado que nos acoge, que nos protege,
y asimismo cuidemos de él, tal como hacemos cuando llegamos a un espacio sagrado donde no podemos hablar fuerte, donde no podemos rayar las paredes, ni botar la basura. Consideremos que este ha sido el espacio en el que vivimos, trabajamos, es decir, donde está sucediendo todo, donde se está dando la vida, es nuestro centro de actividades, es nuestro hogar. Y que sucede al interior de este espacio, lo que decimos, la manera como nos relacionamos con los otros. Procuremos llenar de frases. Esta es mi reflexión, ya para cerrar esta intervención. Muchas gracias. Cuidar. Gracias, Adriana. Muy bien, la casa como nuestro espacio sagrado. Muchas gracias. Oscar, ¿con qué reflexión quisieras tú cerrar este encuentro? Bueno, voy a seguir un poco hacia la casa más amplia hacia la vida, ¿no? Y el cuidado por la vida en este momento donde definitivamente, más allá de cómo estemos nosotros leyendo la realidad nacional, a lo político frente a lo social, sí creo que es importante que desde nuestras mismas acciones generemos cuidado hacia el otro y hacia las otras personas. Es decir, como adultos responsabilizarnos bien de lo que vemos, de lo que pensamos, porque esto tiene unos impactos muy importantes en nuestros niños. A veces pensamos que ellos no están escuchando, pero resulta que están escuchando, están haciéndose preguntas. Si nosotros no generamos unos espacios para hablar de esto, no lo vamos a hacer nunca y es una oportunidad que nos perdemos importante de aprendizaje. Entonces es clave que nosotros generemos estos espacios de escucha para ver ellos cómo están viviendo esto, qué sienten, qué piensan, porque a veces al no hacernos esas preguntas y dejarlas pasar, vuelvo y repito, nos perdemos de grandes aprendizajes, pero además de eso no nos damos la oportunidad de potenciar y de cuidar al otro, ¿sí? Entonces creo que esa sería mi reflexión. A un nivel de avance y reflexión y de articulación tanto en familia, ¿no? Algo muy importante que no debemos dejar perder cuando retorne esta nueva normalidad. Bueno, a los dos quisiera agradecerles por compartir todas estas reflexiones tan importantes. Sin duda creo que nuestros participantes, nuestros oyentes, se llevan, si bien se llevan algunas respuestas importantes, seguramente se llevan preguntas aún más importantes que los llevarán también a hacer nuevas construcciones, hacer reformulaciones tanto en su hogar como en las escuelas. Así que a todos ustedes muchas gracias. A la Fundación Terpel quisiera agradecer por abrir este tipo de espacios de conversación que son tan importantes, sobre todo en esta actualidad nacional en la que vivimos. Quiero agradecer también a la Asociación Visión Social por compartirnos su saber técnico a través de nuestros invitados, pero sobre todo quiero agradecer a todas las personas que se conectaron con nosotros a través del chat, con sus comentarios, con sus preguntas y por supuesto quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Fundación Terpel, Programa Escuelas que Aprenden, Asociación Visión Social, para que podamos seguir ahondando en estos temas de interés. Ha sido un gusto tener a todos ustedes conectados en este espacio. Hasta la próxima. Feliz tarde. Gracias a todos. Feliz día. Gracias. Gracias, Julie. Gracias. Oscar. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, Fundación Terpel.